En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos y hermanas, paz y bien. El pasaje del Evangelio que hoy viene a nuestro encuentro nos coloca en el contexto del discurso escatológico del Señor Jesús, expuesto por el evangelista San Mateo. Discurso que viene presentado sobre la base de la esperanza cristiana y especifica lo que sucederá en los últimos tiempos, sobre todo en el horizonte que tenemos por delante al finalizar nuestro caminar en la historia. Hoy se nos propone una parábola y al inicio de ella se nos dice: el reino de los cielos será como 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir al esposo. El reino de los cielos será, en futuro, nos indica cómo participaremos de dicho reino, cómo se presentará delante de nosotros y en cómo hemos de acogerlo. Las 10 vírgenes nos representan a nosotros que estamos a la espera del retorno del Señor Jesús, el cual es el esposo esperado. Y sabemos también, por el final del pasaje evangélico, que no sabremos ni el día ni la hora de su llegada. Por eso la insistencia es velad, velen. Es decir, quedarse despierto voluntariamente durante la noche para esperar al esposo que llega. La certeza entonces es que llegará. La incerteza es que no sabemos cuándo, ni el día ni la hora. De allí también que el pasaje del Evangelio de hoy nos dé a conocer la existencia de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes necias. Las necias que no se prepararon con aceite suficiente para permanecer con su lámpara encendida, y las prudentes que llevaron consigo en sus alcuzas aceite incluso para una espera larga. El reino de los cielos se nos propone entonces como un encuentro, como un recibimiento. Nosotros, ciertamente, como cristianos, estamos a la expectativa del regreso del Señor Jesús. Para nosotros es especialmente importante y afecta de cerca nuestra fe y el misterio en el que creemos, en el que ponemos nuestra única esperanza, que es la resurrección. Porque si el Señor Jesús, mis hermanos y mis hermanas, estuviera muerto, ya no esperaríamos nada ni nadie. Todo terminaría aquí en este mundo. A lo sumo, podríamos recordarlo, repetir sus palabras, recordar sus gestos, vivir bajo la perspectiva de una ética. Pero todo al final terminaría aquí. Pero desde que ha resucitado, desde que verdaderamente el Señor Jesús ha resucitado, Él es el que viene, el que siempre viene, el que siempre puede ser esperado, porque el misterio de su resurrección, de su vida sin fin, siempre puede alcanzarnos, siempre puede estar con nosotros. El esposo entonces es el Señor Jesús, que quiere que entremos con Él en las bodas de la vida eterna. De este modo, el reino de los cielos consiste en el encuentro personal y comunitario con el Señor Jesús, pero que en un sentido escatológico del horizonte último de nuestra historia, del cual nos habla el pasaje evangélico de hoy, este encuentro se vuelve el último, el definitivo, el encuentro final entre nosotros y Dios. Por ello, quien no está debidamente preparado se puede perder el momento del gozo, de la alegría, de la felicidad, de encontrarse con el esposo y de entrar en estas bodas de la vida eterna. La parábola entonces tiene esta finalidad: alertarnos de esta realidad última, ponernos en guardia, decirnos: estén atentos. Pero también el Señor Jesús, al darnos a conocer esta parábola, conoce nuestra fragilidad y limitación. Las 10 vírgenes nos representan ciertamente porque son signo, en primer lugar, del deseo que tenemos cada uno de nosotros de encontrarnos con el esposo, de encontrarnos con el Señor Jesús. Por eso tomamos las lámparas y salimos a su encuentro. Queremos, deseamos, anhelamos
estar presentes para encontrarnos con Él. Sin embargo, la fragilidad y limitación surge en el camino de la espera. Vemos en el pasaje evangélico de hoy que las 10 vírgenes duermen. La noche las abriga y la oscuridad las doblega en el sueño profundo de la desesperanza. Por tanto, nadie está exento de caer en la tentación. Nadie está exento de desilusionarse durante el tránsito hacia la espera gozosa del esposo. Porque velar ciertamente no es fácil. La lámpara permanece encendida mientras el aceite siga llenando el recipiente. Pero si nos dormimos, si no velamos, el aceite se consume y la luz termina en nuestras vidas. Por ello, las vírgenes prudentes han sabido visualizar ese tiempo de espera y aun cuando duermen, aun cuando caen en la tentación de dormir, saben que sus lámparas tienen aceite. Y saben precisamente que ese aceite les va a dar la luz para cuando se despierten y poder ir al encuentro con el esposo. De aquí también que el pasaje del Evangelio de hoy nos trae algo muy significativo, que es la voz que a medianoche les anuncia a estas vírgenes la llegada del esposo. A medianoche se oyó una voz, dice el pasaje evangélico, una voz. Es necesaria solo una voz para despabilarnos del sueño que nos paraliza y no nos deja estar disponibles para el encuentro con el esposo. Hoy la parábola nos indica la necesidad de esta voz. Es la voz del mismo Señor Jesús que nos sigue anunciando su regreso. Es su palabra que al escucharla nos brinda esperanza, consuelo, fortaleza, energía, que nos despierta de nuestro sueño. Es la voz de Dios que en medio de nuestra oscuridad y tinieblas se hace necesaria para nosotros, ya que nos ayuda a salir de nosotros mismos. Es la voz que se hace al mismo tiempo luz para motivar nuestro permanecer en vela y así contemplar al esposo que ya está aquí, ya está a nuestro lado. Es la voz, mis hermanos y mis hermanas, que nos orienta en nuestra noche para llegar a un nuevo amanecer de nuestras vidas en el encuentro final y definitivo con el esposo, que es también signo de la futura resurrección que nos espera. Por ello, la parábola de hoy también la podemos leer desde esta expectativa de una esperanza en la resurrección. Esperamos al que ha resucitado, porque nos resucitará junto con él. Resurrección que no solo es escatológica, que no solo vendrá en el futuro, sino que se expone en nuestra vida cotidiana cuando la voz de Dios nos da una nueva vida, cuando es su aceite que nos permite encender el amor que necesitamos para vivir. Es la voz, mis hermanos y mis hermanas, en definitiva, que despierta a las vírgenes del sueño profundo producido por la noche que se había vuelto pesada y que no las había dejado permanecer en vela. Necesitamos entonces, cada uno de nosotros, como las vírgenes, escuchar esa voz, pero al mismo tiempo tener aceite suficiente para que la luz siga iluminando nuestras vidas. La voz, el aceite, la luz son signos que nos indican que nuestras vidas están preparadas para el encuentro con Dios. Y de ese modo ya lo podemos recibir como conviene. Es necesario escuchar la voz de Dios, aun a pesar de que caigamos en la tentación de dormir, de la pesadez que muchas veces este mundo nos provoca. Pero si escuchamos la voz de Dios continuamente, podemos estar despiertos. Pero no solamente es estar despiertos, sino también tener preparado el aceite para que la luz siga brillando en nuestros corazones, siga brillando en nuestras vidas y podamos contemplar la presencia del esposo, la presencia del Señor Jesús entre nosotros. Pidamos entonces, mis hermanos y mis hermanas, al Señor que nos conceda la gracia de perseverar
y poder velar, que dejemos que su palabra nos despierte diariamente y que esa luz de esa lámpara también nos guíe para encontrarnos diariamente con Él y que al final, en esta espera, no desfallezcamos para que no perdamos la oportunidad de entrar en el gozo eterno de su presencia sin fin por toda la eternidad. Que así sea, mis hermanos y mis hermanas. Y bueno, como siempre, al final de estos videos, si te gustó, dale me gusta al canal, compártelo con tus seres queridos y muchas gracias por tu paciencia y por tu preferencia. Vamos a hacer vida la palabra que hoy hemos escuchado y sigamos reflexionando, porque la palabra de Dios jamás concluye, siempre tiene algo nuevo que decirnos. Paz y bien, Dios les bendiga y hasta la próxima.